Muy bien, queridos hermanos y amigos, es un gusto saludarles nuevamente desde acá de su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Un día más que el Señor nos da la oportunidad de poder estar al aire con ustedes. Desde acá de la sala de redacción les estamos saludando y quiero también saludar en este momento al pastor Danilo Monterroso desde Guatemala. Pastor Danilo, bienvenido. Muchas gracias, apreciado pastor Avellaneda. Dios les bendiga grandemente y agradezco siempre la invitación que me hacen para poder seguir con estos temas importantes del plan original de Dios. Así que un saludo muy especial desde Guatemala para todos nuestros hermanos que cada martes nos siguen en estos programas interesantes de preguntas y respuestas. Amén, amén. Pastor Danilo Monterroso es el presidente de la División Latinoamericana. Es un gusto para nosotros, es un privilegio que esté aquí en el programa. Y a cada uno de los que están ya conectándose, le damos la bienvenida. El Señor les bendiga y gracias por sacar el tiempo y estar con nosotros en el programa de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar con una oración para pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti en esta tarde. Gracias porque tú nos das el privilegio de poder presentar también el mensaje y especialmente este tema tan importante que es acerca de las ciudades versus el campo. Y te rogamos, Señor, que tú puedas bendecir de una manera especial al pastor Danilo, quien va a responder a las preguntas y también va a hacer la presentación en el día de hoy. Te invitamos, Señor, que tú puedas bautizarnos con tu Santo Espíritu. Bendice a cada una de las personas que se están conectando, que tú puedas bendecirles también en sus dificultades, que tú puedas dar solución a cada una de las dificultades. Oramos de una manera especial por nuestros hermanos también allí en Ucrania. Tú seas bendiciendo y fortaleciendo a nuestros hermanos. Oramos por la iglesia a nivel mundial. Te lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, damos nuevamente agradecimiento al Dios del cielo por la oportunidad de poder estar juntos en este su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Y como ustedes bien saben, hoy iremos a tratar una parte más del tema las ciudades versus el campo. Y es una temática bastante interesante que llama la atención en relación al tiempo que estamos viviendo. Pastor Danilo, nuevamente bienvenido y tengo algunas preguntas para usted en esta ocasión, en el programa de hoy. Y hoy vamos a tratar, hemos visto el primer tema acerca del plan original, hemos visto el tema de la semana pasada que fue acerca de las ciudades y cómo están las ciudades hoy en día. Y hoy vamos a ver el por qué salir de las ciudades al campo, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, todo lo relacionado a esta parte. Pero hay una pregunta de un hermano que sigue el programa y es la siguiente, Pastor Danilo. Yo quiero hacer esta pregunta y es la siguiente. Él nos preguntaba si nosotros ya hemos salido de la ciudad del campo para estar hablando de este asunto de la salida al campo. Pastor Danilo, ¿qué podemos decir al respecto? Sí, es una pregunta muy interesante. Cuando nosotros vemos el mensaje que Dios entregó a su iglesia primitiva, hay mensajes que tenemos que aplicarlos también a nuestro tiempo.
Es muy cierto que hay un mensaje de salir de las ciudades y necesitamos escuchar el mensaje de Dios, pero no podemos dejar las ciudades sin antes amonestarlas. Hay muchas personas que están haciendo planes de irse al campo, vender sus propiedades en las grandes ciudades, pero ni siquiera han dado un solo volante, tal vez al vecino, y que ni saben que son cristianos, y tal vez han dado mal testimonio. Entonces es un tema muy importante cuando analizamos estos puntos, pero ahora viene respondiendo el tema de la pregunta. ¿Ya salieron ustedes de las ciudades? Quiero leer un texto bíblico, Pastor Avellaneda, compartirlo con ustedes, y vamos a ir a la Biblia. Siempre que hay persecución, el pueblo de Dios tiene que huir. Y yo quiero estudiar con ustedes lo que dice el libro de los Hechos, y vamos a ir a ver lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 8 y versículo 1. Y oigan cómo dice las Sagradas Escrituras: y Saulo consentía en su muerte, y en aquel tiempo fue hecha una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria. Pero luego, salvo los apóstoles. Interesante declaración de la Escritura. ¿Por qué los apóstoles permanecieron en la ciudad de Jerusalén? Porque ellos fueron testigos del derramamiento del Espíritu Santo, como también otros hermanos, pero invitaron a los hermanos en ese momento a que salieran de las ciudades. Ellos no permanecieron en las ciudades juntamente, ellos permanecieron en Jerusalén, predicaron el Evangelio, y muchos de ellos encontraron la muerte prácticamente ahí en Jerusalén. Tenemos nosotros historia de eso. Pero algo muy importante, Pastor Avellaneda, es que el texto dice que se levantó una gran persecución contra la iglesia que estaba en la ciudad, y todos fueron esparcidos por todas las tierras. Muchos huyeron a los montes, a las montañas, encontraron refugio en pequeñas ciudades, salvo los apóstoles. ¿Por qué salvo los apóstoles? Porque tenía que quedar alguien que testificara a favor del Evangelio. Y es muy cierto que tenemos que dar el mensaje de salir de las ciudades, pero también necesitamos hacer un plan evangelístico para amonestar las ciudades. Y si encontramos, como lo vamos a ver más adelante, un puesto de avanzada donde vamos a amonestar las ciudades desde puestos de avanzada, qué bendición sería. Yo quiero contarles mi experiencia, ya que hace una pregunta directa a nuestro hermano. Yo vivía en una grande ciudad, que es prácticamente la grande ciudad de aquí de Guatemala, que es la ciudad de Quetzaltenango, pero hoy vivo en una aldea. En una aldea he salido fuera de la gran ciudad y estoy prácticamente donde alrededor de la casa hay muchas siembras de maíz, de trigo, o sea, estoy prácticamente fuera del bullicio de la ciudad. Esto es para respuesta de mi hermano. Pero con el hecho de que yo viva acá, no quiere decir que yo esté mejor que cualquier persona. Tenemos un deber que cumplir, porque hay muchos que han salido de la ciudad, pero llevan la ciudad al campo, porque no se acostumbran a la incomodidad, porque en el campo hay más situaciones difíciles, a veces escasea un poquito el agua, no hay energía eléctrica, que los insectos, que esto y que lo otro. ¿Cómo manejar estas situaciones? Ahora mi pregunta para mi hermano también, que hizo la pregunta, y él ya salió de las ciudades, está amonestando también en las ciudades. Tenemos que amonestar las ciudades, y no solamente es los pastores, todos los que somos miembros de iglesia. Y qué bien que hayan planes para salir de las ciudades, pero tenemos que dar el ejemplo nosotros de predicar el Evangelio. Así que sería el tema, Pastor Avellaneda, salvo los apóstoles, dice el texto bíblico, salvo los apóstoles. Interesante, gracias Pastor Danilo por esa respuesta, y yo pienso que podemos también mencionar lo siguiente. En este momento la sede de la Asociación General no está en una ciudad grande, una capital, una ciudad llena de edificios, no. Para información también del hermano y de los hermanos, la sede se encuentra en una ciudad pequeña, y donde estamos es ya afuera de la ciudad. De ahí ya comienza también el monte, el bosque.
Entonces, es interesante y a mí me fascina estar aquí en ese ambiente diferente cuando vengo de una ciudad como Bogotá, que es la capital de mi país, donde es congestionado y todo. Y venir aquí, llegar aquí fue para mí una bendición porque encontré un ambiente totalmente diferente. Mis queridos hermanos, ese es nuestra invitación y poco a poco tenemos que ir abandonando ya las grandes ciudades y luego ir a las pequeñas y después tendremos que ir de las pequeñas ya al monte, a los montes, ya a la parte más retirada de la ciudad. Pero necesitamos poco a poco hacerlo y para mí es una bendición poder estar en el campo. Yo fui criado en el campo, conozco de cultivo, conozco el manejo del campo. Mi padre tuvo una finca donde allí nos levantó y para mí es una bendición cuando voy al campo poder estar en esos lugares retirados. Es para mí una bendición también poder compartir con los hermanos la experiencia que significa el poder estar fuera de la ciudad. Así es, mis queridos hermanos. Vamos a continuar. Tengo otra pregunta, Pastor Danilo. Y la pregunta es, ¿por qué salir de las ciudades? Muy buena pregunta, Pastor, porque luego en su momento vamos a ver la presentación, porque lamentablemente vivimos las grandes ciudades que actualmente presentan un ambiente no saludable para nuestra vida espiritual. La mayor parte de ciudades se dedican a la disipación, a los días feriados, se presenta mucho pecado en desnudez, mucho bullicio, podemos mencionar también mucha drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, es un sinnúmero de situaciones que se viven hoy en las ciudades. Y el pueblo de Dios debe de aprender y escuchar la voz de Dios, en donde nosotros necesitamos salir de esos ambientes que son ambientes que enferman espiritualmente al pueblo de Dios, especialmente a los más vulnerables, que son nuestros niños, nuestros jóvenes, que encontrarían un mejor ambiente en el campo. Y yo creo que es un deber de cada uno de nosotros poder instruir al pueblo de Dios para ir pensando en abandonar las grandes ciudades, para poder vivir como usted lo mencionó, en ciudades pequeñas, donde no exista mucho bullicio, pero donde nosotros podamos tener una actividad social misionera para poder alcanzar a todas las personas. Porque entonces, ¿cómo se va a predicar el evangelio al mundo? Si la Biblia dice, id y predicad el evangelio. Y una de las causas del por qué debemos de salir de las ciudades es porque muchas ciudades están condenadas a la destrucción por los juicios de Dios, porque su pecado ha llenado la medida, ha rebasado la copa de la misericordia del Señor. Así que es una de las causas principales, Pastor. Así es, muchas gracias. Ahora cuando uno ve en YouTube las noticias, cómo hay diferentes situaciones terribles en las ciudades, ya sea por algún asunto de la naturaleza, donde entra algún río a la ciudad y destruye toda la ciudad y mueren cantidad de personas. Entonces, otros asuntos de delincuencia y todo eso. Hay muchos motivos para hoy en día decir necesitamos ir afuera de la ciudad. Pero tengo una pregunta más, y es, ¿cuándo es el momento de salir de las ciudades? ¿Hay algún asunto que podemos decir cuándo es ese momento, esa hora, o qué podemos decir al respecto? Hoy estamos viviendo en el tiempo en donde nosotros necesitamos abandonar las grandes ciudades y habitar en las pequeñas, o la sierva del Señor lo llama puestos de avanzar. Conozco en la experiencia personal de muchos hermanos que quisieron hacer su experiencia y de la ciudad se fueron a lugares inaccesibles donde ni un vehículo entraba. Solamente tardaron, pastor, tal vez 3 meses, 4 meses, y vendieron regaladas sus propiedades y regresaron chasqueados, y hoy algunos de ellos ya no están en la iglesia. Yo creo que es una decisión muy importante. Necesitamos ser prudentes con esta decisión, y hay una señal que debemos de prestar atención, y ya lo vamos a ver en la presentación.
Y la señal que nosotros necesitamos es cuando se establezca la ley dominical en los Estados Unidos. Hay un párrafo que dice: el pueblo de Dios debe de saber que debe de salir urgentemente de las grandes ciudades a las pequeñas, y de las pequeñas, dice, a las montañas, y de las montañas a los lugares más apartados que Dios tiene, dice, listos para nosotros. Hoy Dios nos está llamando a salir de las grandes ciudades, como usted mencionó también, pastor, las grandes inundaciones. Yo siempre le he dicho a mis hermanos en la fe, se han vuelto a salir los ríos reclaman su territorio, el mar reclama su territorio, los lagos reclaman su territorio, donde el hombre ha hecho prácticamente ciudades que eran paisajes hermosos. Ahora hay inundaciones y hay hermanos que viven en lugares prácticamente vulnerables al agua, a la inundación. Vez tras vez el Señor les muestra que deben de dejar esos lugares y buscar lugares altos, lugares apartados. Yo creo que el Señor nos advierte a nosotros de una y de otra forma. Por la salud de nuestros hijos, espiritual, social, también necesitamos que ellos tengan un ambiente más relacionado a la naturaleza. Sé que es un tema muy importante, Pastora Avellaneda. Muchas gracias, muy amable. Leía un párrafo aquí de un material que me mandaron acerca de esta semana, estos días, acerca del salir de las ciudades, y hay un párrafo del Espíritu de Profecía que dice: y especialmente las familias con los hijos debieran planear salir de las ciudades a medida que puedan hacerlo. Eso quiere decir que debe ser planeado, o sea, no es un asunto de escuchamos un mensaje y de una vez salimos sin ninguna planeación. Se necesita hacer planes, se necesita aprender cómo trabajar en el campo, cómo sobrevivir en el campo, cómo aprender a estar en medio de la naturaleza. Y todas estas cosas se necesita. Y yo pienso que, Pastor Danilo, yo pienso que ahora es el momento de estar enseñando también a las personas que viven en las ciudades, enseñándoles estos asuntos de cómo vivir en la ciudad, en el campo, cómo salir de la ciudad al campo, y especialmente nuestros hermanos que ya están en el campo puedan dar de pronto alguna charla a los hermanos en la ciudad. Vea, el trabajo en el campo se hace de esta manera, se hace esto, se hace lo otro, para poder sobrevivir, los cultivos se hacen de tal fecha, todas estas cosas, para cuando las personas salgan, como dice acá, que dice planear salir de las ciudades a medida que puedan hacerlo, planearlo. Entonces, esto es interesante, y cuando yo veo, y seguramente usted lo va a hablar, el caso de Lot, él podía haber estado fuera de la ciudad, o en el momento cuando Dios le dijo de salir, ya era un momento último, final, ¿no? Y no pudo planearlo, o sea, con tiempo, decir voy a salir, voy a sacar la familia, o esto, lo otro, no, tuvo que salir, y aún los ángeles tuvieron que acosarlo, decirle apúrate, vea que se va, ya tenemos que salir, sacarlo, ¿sí? Entonces es necesario, tiene su tiempo en el cual debemos de prepararnos para ese momento, para salir ya de una manera que ya conozcamos cómo es la vida del campo, o sea, ir al campo, de pronto llevar a los hermanos que están en la ciudad, que quieren salir al campo, ir de pronto a la casa de un hermano, quedarnos una semana, convivir con esa familia que está en el campo. Todo eso va a ayudar en esa preparación para poder salir. Correcto. Estamos, y hay otras preguntas, pero pienso yo que quiero darle primero la oportunidad de que usted pueda hacer la presentación de PowerPoint que tienen, y luego tengo algunas preguntas seguramente que podamos responder en el transcurso de la temática. Entonces es el tiempo para la presentación. Muchas gracias, Pastora Avellaneda. He tratado la manera de hacer un resumen por el tiempo que tenemos, en forma especial en este momento, para poder entender bien el mensaje de Dios. Tenemos el tema de salir de las ciudades. Como les presento, he resumido un poquito este tema para poder entender mejor el plan del Señor. Hay una diferencia en esta imagen que ustedes ven: enormes edificios, hay comodidad, hay de todo,
Y cuando alguien mira pues una casa humilde en el campo, prácticamente es muy difícil, humanamente es difícil hacer ese cambio de una comodidad tan amplia a prácticamente no tener muchas comodidades, pero grandes ventajas de diferentes formas, ventajas en salud física, ventajas en salud emocional, ventajas en salud espiritual. Muy importante todos estos puntos que necesitamos nosotros analizar. El mensaje de Dios a su pueblo es salir de las ciudades. Y tenemos el claro ejemplo de nuestro Señor Jesús. Y aquí hay una pregunta. ¿Cuáles fueron las condiciones escogidas por el Padre Infinito para su Hijo? Bueno, dice que Jesús lo colocó en un lugar apartado, era en los collados de Galilea. Él tenía una familia que mantenida por el trabajo honrado y digno, una vida sencilla, la lucha diaria con las dificultades y penurias, la abnegación, la economía, el servicio paciente y alegre, las santas actividades en la naturaleza, las horas de estudio junto a su madre con el rollo abierto de las escrituras, la tranquilidad de la aurora o del crepúsculo en el verdeante valle, el estudio de la creación y la providencia, la comunión del alma con Dios. Tales fueron las condiciones y las oportunidades que hubo en los primeros años de la vida de Jesús. Esto lo encontramos en Evento de los Últimos Días. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. El mensaje de la sierva del Señor a través del testigo fiel es: salid de las ciudades. Ahora nos planteamos la siguiente pregunta con respecto a la salida de las ciudades. ¿Ha llegado la hora de hacerlo? Salid de las ciudades, salid de las ciudades, salid de las ciudades. 3 veces el mensaje del profeta del tiempo del fin. Este es el mensaje que el Señor me ha dado, dice el profeta, para el tiempo del fin. De la ciudad al campo, en la página 30, dice: se producirán terremotos e inundaciones. No debemos establecernos en las ciudades impías, donde se sirve en todo sentido al enemigo y se olvida con tanta frecuencia a Dios. Mis queridos hermanos, Dios está llamando al pueblo para que reaccione. Es el momento, porque estos desastres naturales, terremotos, inundaciones, es lo que oímos hablar hoy en día. Ahora, precisamente en estos tiempos, los huracanes en la Florida, los huracanes que se empiezan a desarrollar por el Pacífico y por el Atlántico. Increíble, aquí en Centroamérica, un huracán que nace en el Atlántico fácilmente puede pasar al Pacífico y destruye en las costas del Atlántico y destruyen en las costas del Pacífico. ¿Qué escuchamos nosotros ahí? La voz de Dios de poder buscar lugares estratégicos donde vivir en el campo, fuera de las inundaciones, y donde el terremoto no pueda causar daños que nos puedan perjudicar a nosotros. Es interesante ver que salir de las ciudades tan pronto como sea posible, el mensaje de Dios, y adquirir una porción de tierra donde podáis tener un huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza. El mensaje de la sierva del Señor es: salid de las ciudades, salid de las ciudades, salid de las ciudades. Los instrumentos de destrucción, las calamidades que escuchamos hoy nosotros nos dan un sentido claro del mensaje de Dios, que tenemos que dejar esos lugares vulnerables, entregados totalmente a la idolatría, para poder buscar un espacio seguro en el campo. Vean lo que dice: ¿por qué debemos de salir de las ciudades? ¿Será que ya llegó el tiempo? Noten lo que dice Joya de los Testimonios, tomo 3, página 115. Me ha sido mostrado que las ciudades se llenarán de confusión y crímenes, y que todas estas cosas aumentarán hasta el fin de la historia del mundo. No esperamos tiempos mejores para las ciudades, para nuestro mundo, ni aún para lugares vulnerables en el campo. Tenemos que ser cuidadosos también, Pastora Avellaneda, como usted lo dijo, tener un plan seguro. ¿A dónde voy a estar? ¿En qué lugar me voy a ubicar? Tengo que tener cuidado, en forma especial, no tan cerca a ríos que en su momento pueden crecer, desbordarse y causar destrucción.
no tan cerca también de montañas que puedan producir deslaves. Es decir, tenemos que sentarnos, pedirle a Dios que nos dirija. Él nos tiene que dirigir, no escuchar voces confusas, que en un momento de arrebato, de emoción, la gente vende todo lo que tiene. Yo conocí una hermana que remató su casa, remató sus cosas, porque vino alguien ahí diciendo que venía el fin del mundo ya y que tenían que salir. La pobre hermana vendió todo y le dijo a sus hijos y salió. Después de un tiempo tuvo que regresar, lamentablemente. Mis queridos hermanos, tenemos que planificar. Si hace años atrás se escuchó el tema de salir de las ciudades, hoy necesitamos educar al pueblo para que pueda ser sensato, pueda ser inteligente, prudente para poder tomar esta decisión. Noten cómo están las grandes ciudades. En el mundo entero, las ciudades se vuelven semilleros de vicio. Por doquiera se ve y se oye el mal. En todas partes se encuentran incentivos a la sensualidad y a la disipación. Cuando las ciudades comienzan a alejarse de los sanos principios que mantienen a una ciudad de acuerdo a su buen proceder, estas ciudades se comienzan a pervertir cuando se alejan de los sanos principios que Dios establece y se escucha toda clase de confusión y de crímenes. Y dice aquí, las ciudades se vuelven semilleros de vicio, porque donde quiera se escucha el mal, la maldad, el aumento de la maldad de las grandes ciudades. Y por eso vemos los juicios destructivos que vienen y barren con las propiedades, inundan las grandes ciudades, esos terremotos que prácticamente causan destrucción y grandes pérdidas de vida. Es la voz de un Dios que nos advierte sobre la destrucción de un mundo que sigue sumido en la idolatría, en la transgresión a los mandamientos de Dios. Salid de las ciudades. El Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades, porque en una hora como la que no pensamos lloverán del cielo fuego y azufre sobre ellas. Su castigo será proporcional a sus pecados. Cuando una ciudad es destruida, que nuestro pueblo no considere este asunto como algo sin importancia. Y quiero mandar un mensaje a aquellos hermanos que en este momento, en Nicaragua, en Honduras, en Costa Rica y aquí en Guatemala, en todo Centroamérica, en México, en Colombia, en Venezuela, sintieron la furia de la naturaleza con estos huracanes y estas tormentas y se inundaron lugares bajos. ¿Qué nos habla Dios a través de eso? Todavía la misericordia de Dios le habla a la humanidad. Sal de ese lugar, no permanezcas en ese lugar, porque vendrán todavía tormentas más fuertes y cada vez más se sentirá, mi querido hermano y mi querida hermana, los juicios destructores. Y lamentablemente, muy pronto, cuando el Espíritu de Dios se retire definitivamente, nosotros nos vamos a quedar sin la protección de Dios. Hoy todavía los juicios vienen con mezcla de misericordia. Y es ahí donde nosotros necesitamos pensar cuál es la mejor forma, un plan estratégico para tener un puesto de avanzada. Ni piense que pueden edificarse casas en esa misma ciudad si se les ofrece oportunidad favorable. ¿Cuántos viene una destrucción, inundaciones, se perdieron los bienes, se perdió esto, se perdió lo otro? Y luego comienzan a solicitar ayuda. Los hermanos de buen corazón, todos contribuimos y damos las ayudas. ¿Qué pasa al siguiente año? Otra vez, Pastora Avellaneda, viene otra inundación más fuerte y ahora pues no se perdió lo material anteriormente, ahora tenemos que tener pérdida de animales de la casa, mascotas y hasta personas que se han enfermado o personas que han muerto lamentablemente. Es allí donde nosotros tenemos que seguir el sentido común y ver si realmente es un lugar donde yo no puedo vivir. Debo de salir inmediatamente, no hay que esperar, hermanos. Eso es muy importante. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos de salir de las ciudades. Lot, oigan esto, lo que usted mencionaba, Pastora Avellaneda. Ahora hablemos un poquito de Lot. Lot pudo haber preservado a su familia de muchos males si él no hubiera hecho su hogar en esa ciudad malvada y corrompida. Pero a pesar de que Lot tomó una decisión equivocada, la misericordia de Dios siempre miraba con ojos buenos a aquel hombre, a Lot.
que en medio de la comunidad, del vicio, del pecado de la ciudad, él clamaba cada día al Señor por esos pecados que miraba que contaminaban a sus hijas y a su esposa. Mis queridos hermanos, Lot es un símbolo de aquellos hermanos que hoy están endureciendo su corazón ante estos llamados de salir de las grandes ciudades y buscar refugio en ciudades pequeñas donde haya menos violencia, menos crímenes, por amor a nuestras familias. ¿Cuántas familias se perderán porque no escucharon la voz de Dios para salir en el momento indicado cuando Dios así lo mencionaba? Lot pudo haber preservado a su familia de muchos males, dice el testimonio, si él no hubiera hecho su hogar en esa ciudad malvada y corrompida. Mis queridos hermanos, puestos de avanzada. Hablemos de esto, Pastora Avellaneda, porque muchos hermanos no entienden. Muchos se quieren ir de una vez a lugares inaccesibles y luego pasa el tiempo y tienen que regresar. La sierva del Señor habla de puestos de avanzada. ¿Qué es un puesto de avanzada? Noten esto. Hay que trabajar, noten esto, hermanos, en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. ¿Qué es un puesto de avanzada, Pastora Avellaneda? Es un lugar que yo ya salí un poco, pero no estoy tan lejos de la ciudad porque tengo que amonestar esa ciudad. Puestos de avanzada, dice la sierva del Señor. Y de este puesto de avanzada, salir a donde Dios tiene preparados lugares inaccesibles para la gente impía, sino vamos a encontrar lugares de acceso. Dice, en lugares remotos de las grandes montañas. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, van a ser amonestadas las ciudades, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas. Aquí hay una advertencia para nosotros. El pueblo de Dios que no escuche la advertencia de poder buscar un lugar seguro porque Dios lo pide, ellos no van a amonestar a las ciudades, porque aquí dice, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá en la tierra. Y para ello tú ya tienes un puesto de avanzada, vas a traer tu provisión a la ciudad, yo no sé, a lugares, algunas cosas necesarias, mientras esas visitas recíprocas a esas ciudades, entonces tú estás amonestando a esas ciudades acerca de los juicios venideros de Dios. Interesante, puestos de avanzada. Debemos trabajar en las ciudades desde puestos de avanzada, ubicados fuera de ellas. Noten lo que dice el testimonio. En esas ciudades debemos de tener casas de culto. Olvidémonos de lo que dicen muchos hermanos, que dicen, no, hay que vender los templos en las grandes ciudades. No, hermanos, los templos deben de permanecer en las grandes ciudades. En esas ciudades debemos tener casas de culto como monumentos de Dios. Una iglesia en una grande ciudad y se abren las puertas, es un evangelista mudo. A través de este templo se predica que Cristo le está hablando al mundo, y para que entiendan que un día estuvo el pueblo de Dios en ese lugar. Tenemos que guardar el equilibrio, mis queridos hermanos, porque en este tiempo, hermanos, yo estoy escuchando voces confusas. Alguien por ahí dijo, hermanos, hay que vender las iglesias de las grandes ciudades, tomemos ese dinero y vamos a comprar fincas en el campo y nos vamos a vivir todos los hermanos al campo. Hay que tener cuidado con los mensajes que están fuera de contexto de acuerdo al plan original de Dios. Noten esto lo que dice. Pero las instituciones destinadas a la publicación de la verdad, a la curación de los enfermos y a la preparación de los obreros deben establecerse fuera de las ciudades. Debemos de tener nuestros sanatorios, nuestros colegios un poquito fuera de las ciudades también, para poder dar a conocer también nuestro mensaje. Interesante estos consejos que da la sierva del Señor. Evento de los últimos días, página 85. Tal como lo hizo Enoc, debemos trabajar en las ciudades. ¿Y cómo dice? Pero no vivir en ellas.
necesitamos un puesto de avanzada. Ya lo tienes tú, mi querido hermano, busca un puesto de avanzada. Trata la manera de que tus hijos se acostumbren a salir un poquito de la comodidad y poder estar en estrecha relación con la naturaleza. Enoc caminó con Dios y sin embargo no vivió en medio de ninguna ciudad, mancillada con toda clase de violencia y maldad, como lo hizo Lot en Sodoma. Ahora, estos puestos de avanzada, el fiel ministro de Cristo está atento en todos los puestos de avanzada para advertir, aconsejar, reprender. Noten esto, interesante lo que estamos viendo. También para alentar, trabajando con el Espíritu de Dios que obra poderosamente en él para que pueda presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Los ministros de Cristo debemos de ir pensando también en puestos de avanzada. Interesante. Fortaleced los puestos de avanzada. Colocad centinelas en todas partes del mundo. Dios los llama, jóvenes, llama a ejército de jóvenes de corazón grande y de mente amplia que sientan profundo amor por Cristo y por la verdad. Cuando vamos a evangelizar una ciudad grande, pensemos en un puesto de avanzada fuera de la ciudad, que sea de acceso fácil a la ciudad y que estos obreros vengan del puesto de avanzada a las grandes ciudades a amonestarlas como el Señor quiere que sean amonestadas. Debemos trazar planes sabios para advertir a las ciudades y al mismo tiempo vivir en lugares donde podamos proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos de la influencia contaminadora y desmoralizadora que tanto prevalece en estos lugares. Salid de las ciudades. Ahora vamos a hacer la conclusión de esta pequeña presentación. ¿Cuándo necesitamos salir de las ciudades? Ya hablamos de cerca de algunas situaciones que sí nos llevan a tenemos que abandonar ciertos lugares. Pero noten lo que dice Lucas 21, 20 y 21. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren más en ella. ¿Qué aplicación nos da el espíritu de profecía a esto? Así como el sitio de Jerusalén de los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la toma de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será el tiempo de abandonar, oigan esto, de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Sacamos conclusión de este párrafo. No esperemos que venga la ley dominical en los Estados Unidos y se establezca a nivel mundial. Hoy es el tiempo de buscar puestos de avanzada. Y cuando venga la ley dominical del puesto de avanzada, como dice aquí, será el tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos y lugares apartados en las montañas. Los que no hagamos esa preparación, tarde o temprano, tenemos que salir de las grandes ciudades, no a un puesto de avanzada, sino de una vez a la montaña donde Dios tendrá un lugar seguro para nosotros. Por eso los puestos de avanzada son muy importantes. Y ahora, en vez de buscar costosas moradas aquí, debemos prepararnos para trasladarnos a una patria mejor, la celestial. Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 165 y 166. Apreciados hermanos, realmente el tiempo es corto para hablar mucho sobre este tema, pero creo que los puntos que hemos tocado están en el espíritu de profecía y hemos leído también la Biblia. Así que, Pastora Avellaneda, esa sería la conclusión con relación al tema de salir de las ciudades. Así es, muchas gracias, Pastor Danilo. Como usted dice, el tiempo es corto, se ha pasado tan rápido en el tema de hoy, que es bastante interesante y hay mucho para hablar acerca de esto, ¿no? Pero pienso yo que es interesante nosotros conocer
que el cuidado que debemos hacer. Es un mensaje de Dios, el salir de las ciudades es de Dios, necesitamos hacerlo, y como dice el Espíritu de Profecía, los que lo pueden hacer, los que ya tienen la forma de hacerlo, amén, no esperemos hasta el último momento, porque Lot esperó hasta el último momento y vea lo que pasó, perdió su familia, perdió a su esposa, su demás familia, y casi él también se pierde. Entonces, ¿por qué? Porque a última hora estaban los ángeles sacándolo. Es el momento de hacerlo. Si nosotros nos preparamos, si vamos conociendo, si vamos yendo al campo, si vamos buscando un lugar y saber cómo vivir en el campo, va a ser muy importante para cuando tengamos que hacerlo, no se nos va a hacer difícil. Y yo quiero leer un párrafo del Espíritu de Profecía en relación también haciendo una conclusión. Dice: si en la providencia de Dios podemos conseguir lugares lejos de la ciudad, el Señor quiere que lo hagamos. No nos esperan tiempos difíciles, como ya el pastor Danilo ha presentado. No vamos a ver cosas buenas en relación a todas estas cosas que vemos: incendios, inundaciones, terremotos, huracanes. Dice, nos esperan tiempos difíciles. Y luego dice acá, Satanás dice, por temor a que les falte el alimento, el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que quiere decir eso? O sea, los que descuidamos el momento de salir de las ciudades al campo, entonces va a ser mucho más difícil, porque muchos van a estar en la ciudad, no todos van a estar en el campo, muchos van a estar en la ciudad para dar testimonio, para poder estar allí en el momento de la persecución, pero va a ser mucho más difícil. Aquí dice que por temor a que le falte la comida, el vestido y otras cosas, pueden claudicar acerca de la ley de Dios. Por eso, mi querido hermano y hermana, si tienes la posibilidad de poder salir ahora de la ciudad a un pueblo, a una ciudad más pequeña, no duden en hacerlo. Y ya después ir preparándose para ir un poco más allá, ya ir más al campo, pero con la preparación necesaria, con el conocimiento necesario, con la dirección de Dios, con un plan trazado como Dios quiere, y así de esa manera ir a esos puestos de avanzada fuera de la ciudad, para prepararnos, porque llegará el momento cuando ya no podamos comprar ni vender y se hace mucho más difícil de lo que es ahora vivir en la ciudad, porque en la ciudad dependemos de todo, el agua, la luz, del transporte, de todo dependemos de las demás personas, o dependemos de las cosas, de las comodidades que hay en la ciudad. Pero cuando vivimos en el campo y aprendemos a vivir en el campo, entonces ya no vamos a depender de esas cosas, ya podemos vivir tranquilamente. Así es, Pastor Danilo, muchas gracias por la explicación de este tema que ha podido compartir con nosotros. Esperamos que haya sido de bendición, y hay muchas cosas, como usted mencionó, que podemos hablar más acerca de eso. No sé si quiere decir una palabra más para concluir. Sí, tal vez una vez más, Pastora Avellaneda, hacer el llamado a aquellos hermanos que en este momento de crisis, de desastres naturales, puedan ellos pensar que todavía Dios los llama para abandonar esos lugares que están vulnerables. Tenemos que ser inteligentes y no arriesgarnos, porque Dios siempre nos advierte con tiempo. Y Amén. Para cada uno de los que siguen este programa, pues que Dios nos dirija y que cada uno pueda hacer un plan para poder abandonar las ciudades, conforme la voluntad del Señor. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Danilo. El Señor le bendiga, y a cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos que están siguiendo el programa, gracias por haber estado con nosotros, y si quedan preguntas pueden hacerlas en una próxima oportunidad. Más adelante podamos retomar algún momento el tema nuevamente. Vamos a concluir con una oración. Pastor Danilo, por favor. Y vamos a orar. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, gracias te damos por la oportunidad que nos permites de poder tener este programa de preguntas y respuestas. Bendice
cada martes que mis hermanos siempre se unen a este programa. Permite que estos programas puedan ser edificativos para tu pueblo, para tu iglesia. En forma especial oramos por el tema de salir de las ciudades. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz, que nos avisa, nos impulsa a poder ver que muy pronto ya están pasando tus juicios, esos juicios de acuerdo a la maldad de las personas, de las ciudades. Ayuda, Señor, a las familias que van de tomar esa decisión, a las personas que tomarán la decisión de salir de las grandes ciudades a lugares menos peligrosos, esos puestos de avanzada. Señor, en tus manos ponemos nuestras vidas y oramos, Señor, porque tú nos dirijas. Bendice al pastor Avellaneda, bendice este programa, bendice a tu pueblo en toda la tierra, bendice a los líderes de la Asociación General y te rogamos, Señor, porque podamos permanecer firmes en medio de los tiempos difíciles. En Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Nuevamente, muchas gracias, Pastor Danilo, por su tiempo y poder compartir con nosotros y a cada una de las personas que nos han seguido. No olviden que ustedes pueden escribirnos a info@sda1844.org. Ahí podemos recibir las preguntas. Queremos informarles que muy pronto estaremos tratando un tema acerca de la música. Así que si ustedes tienen preguntas, pueden enviarnos de una vez acerca de la música que debemos escuchar o que es apropiada, la música, sus diferentes efectos que hace también la música, y esto lo iremos a ver muy pronto. Así de que muchas gracias por el día de hoy, el Señor les bendiga y hasta una próxima oportunidad.